¿Quién es Ismael? Ismael es el primer hijo de Abraham, el hijo del cual Dios no había prometido, pero él se adelantó a la promesa de Dios, sabiendo que Sara era estéril y anciana junto con él, que eran muy ancianos, pero Dios le dijo que tendría un hijo. Pero este se adelantó con la sierva egipcia y tuvieron a Ismael. De aquí vienen los ismaelitas, pero el hijo prometido fue Isaac, de donde vienen los judíos. Desde el niño siempre ha habido una disputa, pero se cumplen las profecías del Señor a través de estas dos dinastías. Según los ismaelitas, dicen que Abraham, junto con Ismael y su madre, hicieron algo así como la casa de Dios junto al pozo de Sansán. Esta casa de Dios original era pequeña comparada con la nueva estructura cúbica de 15 metros que reemplazó la antigua Kaaba o casa de Dios. Los musulmanes oran 5 veces al día con dirección a este lugar y en sus peregrinaciones rodean la Kaaba. En los primeros días del Islam, los visitantes llevaban sus ídolos a los sacerdotes de antaño. Eran recibidos por ellos para no ofenderlos. Estos ídolos eran arrojados dentro del pozo de Samsam. Pero después de esto vinieron varias disputas territoriales por diferentes tribus árabes. Vinieron los jurumitas de Yemen. Luego vinieron y tomaron el control los cusaitas. Estos adoraban un ídolo moabita denominado Jubal. Después de estos vinieron los Quraysh, quien fue una tribu árabe poderosa descendiente de Ismael. Fue así como se levantó un hombre llamado Abd al-Muttalib de la tribu Hashim, quien fue respetado por los Quraysh. Él encontró el pozo, los tesoros y los ídolos. Fue un héroe y un líder de la Meca. Abd al-Muttalib oró a su dios Jubal que le diera 10 hijos y que él sacrificaría uno de ellos. Uno de sus hijos debía de morir. En la Kaaba, delante de Jubal, dios moabita, se opusieron a dar el niño en sacrificio y por medio de adivinos dejaron que sacrificaran 100 camellos en lugar de su hijo. Este fue Abd Alá y le fue perdonada su vida. En el año 569, Abd Alá se casó con Amina, pero él murió y su esposa dio a luz un hijo y lo llamaron Mahoma. Mahoma nace en el año 570 en la Meca, Arabia Saudita. Su madre muere cuando él solo tenía 6 años y queda bajo el cuidado de su abuelo Abd al-Muttalib. 2 años más tarde, el anciano muere. El Vaticano infló las mentes árabes y preparó el camino en contra de los judíos, diciendo que matarían a Mahoma. De aquí el odio a los judíos. Alguien llamado San Agustín, que de santo no tuvo nada, nació en Argelia, África del Norte, en el año 356. Escribió 2 obras, La ciudad de Dios y Confesiones. San Agustín quemó manuscritos de cristianos verdaderos y desapareció escritos bíblicos de cristianos fieles a Jesús. Lo hicieron un santo por su fidelidad a la Madre Iglesia. Fue un gran conspirador en contra de los judíos, específicamente del norte de Egipto, porque él tenía su monasterio en esos lugares. A través de sus escritos les decía a los nómadas árabes que vendría un líder y los uniría, porque ya se estaba gestando un plan del dominio de parte de los romanos católicos a los árabes y a los hijos de Ismael. El Vaticano creó un Mesías árabe para unirlos, para hacerlos como su ejército, para que hicieran el trabajo sucio de la iglesia, para conquistar Jerusalén para el Papa. Una árabe pudiente y fiel al Papa llamada Khadija dio sus riquezas a la Madre Iglesia y le dieron una misión junto al primo suyo Guaracua. Estos dos eran muy católicos y habían leído las obras de San Agustín, que eran muy proselitistas, y aunque no existían los jesuitas,
Su misión era la misma: destruir a los opositores al Papa. Khadija sería la esposa de Mahoma y el primo de ella, Guaracua, sería su consejero. Cuando Mahoma tenía 25 años, se casó con la viuda Khadija. Ella tenía 40 años, tuvieron 2 hijos, pero murieron jóvenes. Además tuvieron 4 hijas, una de ellas, Fátima, que se casó con el sucesor de Mahoma, su primo Alí. Así lo reconoce la secta islámica Shia. Era el año 610. Mahoma dijo que recibió visiones supuestamente del ángel Gabriel y decía que Alá le enviaba tales mensajes, y Guaracua interpretaba estas visiones. Guaracua le dijo al pueblo que Mahoma era su profeta. Muchas de estas revelaciones se colocaron en las aleyas del Corán. En su 5.º año de misión fueron perseguidos por no adorar los ídolos de la Kaaba. Mahoma y los suyos huyeron a Abisinia. Luego, el rey católico de Abisinia los aceptó por opinar parecido al dogma católico sobre María. Mahoma dice que montó en un animal celestial llamado Burak y volaron al monte Moria, en las ruinas del templo judío. Mahoma dice que allí oraron profetas como Abraham, Moisés y Jesús. Después de orar allí, subió al Burak y dice que recibió el credo del Islam. En el 622 emigró a Medina, 300 kilómetros al norte de la Meca. Medina y toda su gente atacó a los judíos y sus pueblos. Mahoma fortaleció su poder casándose con mujeres de familias poderosas por influencias. La Meca envió un ejército de 10.000 hombres para capturarlo y fallaron, porque Mahoma era buen estadista y quería ganar la Meca para el Islam. Para el año 630, él juntó un ejército de 10.000 hombres armados y tomó la Meca, quitó los ídolos de la Kaaba y fundó su religión, el Islam, y dejó solo a Alá, Dios o diosa luna, que adoraban. Los sabeos de Arabia adoraban a la luna o Alá, consorte del dios Sol, antes del Islam. Las otras hijas de Mahoma fueron idolatradas, Al-Alat, Al-Uzza y Manat. Con estas fabricaron ídolos, las adoraron en todo el mundo como hijas de Alá. En 1950 se halló un ídolo de Alá en excavaciones en Hazor, Palestina, con un ídolo que tenía la luna creciente en su pecho. Puntos clave. Primero, el Vaticano, la Iglesia Católica, quería apoderarse de Jerusalén y establecerse allí por su importancia religiosa y estratégica. Segundo, los judíos se lo impedían, porque su paso sería invadirla desde África del Norte y sitiarla, pero los israelitas, los judíos, se lo impedían. Tercero, había cristianos verdaderos en el norte de África predicando a Jesús en verdad, desechando los dogmas antibíblicos y paganos del catolicismo. Cuarto, los católicos no tolerarían ninguna oposición. El arma del Vaticano en contra de sus mayores piedras de tropiezo, los judíos y los cristianos verdaderos, fue usar a los árabes como marionetas y convertirlos al catolicismo, directa o indirectamente, como informantes y como su quinta columna en contra de árabes que no se sometieran. Los monjes religiosos y padres católicos en el norte de África propagaron una historia diciéndole y adulando a los árabes que se levantaría un hombre grande, un líder que los uniría y dirigiría, todo con un fin siniestro que se ha desenmascarado. El Imperio Romano, obrando a través del papado y la Madre Iglesia, adularon e instruyeron a Mahoma y a sus seguidores diciendo que los mayores enemigos eran los judíos y los cristianos y había que destruirlos. Alegaban que judíos y cristianos bíblicos eran impíos e hijos del diablo. Y para colmo, infundieron a los árabes y a Mahoma que el Papa era un representante de Jesús
y que su iglesia católica y sus miembros eran los verdaderos cristianos. Mahoma tuvo revelaciones en una cueva en el monte Hirá, no lejos de la Meca. Waraqua, el primo de su esposa, participó en las interpretaciones de estas visiones. El Corán fue producto de los escritos de Mahoma. Es interesante notar que desde un principio los musulmanes recibieron protección de los reyes católicos, debido a que estos ayudaron a difundir el dogma de María como fundamento cristiano. Hay escritos sin publicar de Mahoma en manos de religiosos de alto rango, llamados los ayatolas, en la fe islámica. Estos escritos están bien guardados porque contienen información que conecta al Vaticano con la formación del Islam. Están conectadas y nadie tiene que saber esto, porque crearía un escándalo desastroso para ambas religiones. En su libro sagrado, el Corán, tiene a Jesús como un simple profeta. Los musulmanes dicen, si el Papa es representante de Jesús en la tierra, este debe ser profeta. Por esta causa los seguidores de Mahoma temen y respetan al Papa en calidad de hombre santo. El Papa autorizó edictos y bulas a generales árabes para invadir y conquistar naciones del norte de África. El Vaticano ayudó y financió a estos ejércitos musulmanes a cambio de 3 favores. Primero, eliminar judíos y cristianos verdaderos denominados como infieles. Segundo, proteger a los monjes agustinos y a los católicos. Tercero, conquistar Jerusalén para su santidad, el Papa. El islamismo había crecido, habían asesinado a miles de cristianos verdaderos y a judíos, y Jerusalén estaba en manos de estos árabes. El plan perverso del Papa se desmoronó ante sus ojos. Los musulmanes hicieron la mezquita de Omar en honor a Ismael, porque Mahoma decía que Abraham intentó sacrificar a Ismael, su primer hijo, en el monte Moriah, pero sabemos que es falso, fue a su hijo prometido, Isaac. Por esta causa construyeron la cúpula de la roca o mezquita de Omar en honor a Ismael, siendo Jerusalén y la cúpula su segundo lugar más sagrado para su fe islámica. Los musulmanes se habían rebelado contra el Papa y lo habían traicionado. Ellos querían conquistar el mundo para Alá y fijaron sus ojos en Europa. Los embajadores islámicos llegaron ante el Papa para que los autorizase invadir a Europa. El Papa y el Vaticano estaban furiosos. No querían compartir el mundo ni el poder. El Papa reunió sus ejércitos y los llamó cruzados para evitar que los hijos de Ismael conquistaran la Europa católica. Siglos duraron las guerras y Jerusalén se escapó de manos del Papa. Turquía, España y Portugal cayeron en manos islámicas. En Portugal nombraron una ciudad Fátima en honor a la hija de Mahoma. Años después se habían expandido mucho y estaban en las islas de Sardinia y Córcega para invadir Italia. Cuando llegaron los problemas a causa de la falta de provisiones y debilidad, en este punto de la historia entra Francisco de Asís como negociador. Pactaron que a los musulmanes se les había permitido ocupar Turquía en un mundo católico y a los católicos el Líbano en un mundo árabe. Se acordó que musulmanes podrían construir mezquitas en países católicos sin interferencia, a cambio del libre crecimiento del catolicismo en países árabes. Árabes y católicos acordaron destruir sus enemigos mutuos, misioneros y creyentes bíblicos. Además, los árabes lucharon por el Vaticano con una condición: que no reconocieran el Estado judío de Israel. Cuando atentaron contra el Papa Juan Pablo II, al saber que el tirador fue musulmán, los apenados ayatolas pidieron disculpas. El Papa perdonó a quien lo quiso matar, a Mehmet Ali. 1.000 millones de musulmanes sintieron admiración por su santidad. La obra de Satanás fue cerrar el mensaje verdadero de Cristo a los árabes a través del islamismo y catolicismo. Pero Dios lo pagará todo en el día del juicio. Gloria a Dios.